12:37 de la mañana, ya estamos aquí con nuestro Ángel Agudo Medina, porque hoy quiere, Ángel, buenos días. Buenos días. Que limpiemos esas hojas de las plantas que no sirven. Y es verdad, porque a veces digo yo me ha pasado en casa con alguna planta, digo, quito la hoja, no quito la hoja, es la adecuada, la dejo, y hay que saber seleccionar cuál es la que se debe quitar. Qué mejor, Julia, que hoy día... Qué guapo estás. Muchas gracias, Hoy sé que me miras con buenos como ojos. Eso de, tengo una muñeca vestida de azul, pero es tan formal. Muchas gracias. Como decimos, Julia... Monaguillo. Sí, bueno, pues nada, monaguillo. Como decimos, días de lluvia, que mejor que limpiar nuestras plantas de interior. Sí. Y siempre recurrir a esos métodos caseros que nos gustan para darle ese brillo, y hablaremos de cómo el polvo y las impurezas dificultan las funciones de la planta. Claro, porque yo el otro día además me encontré con un plumero. Yo no soy de plumero, soy de trapo, pero vi un plumerejo por ahí por mi casa y digo, pues mira, voy a limpiar, que tengo el poto está en mi casa, ya se lo traeré. Y quise limpiar el poto con el plumero. Pero es que conforme le daba las hojas parece que se doblaban y me asusté. Nada. Y dijo, a ver que Ángel me ilumine un poco. Es mejor, ahora vamos a hablar de eso, Julia. Mira, las impurezas se bloquean en la superficie de nuestra planta, es decir, en las hojas de nuestras plantas tenemos unos poros denominados estomas. ¿Qué ocurre? Que cuando esos poros se obstaculizan, al final la planta no puede absorber suficientemente luz, con lo cual no puede realizar la fotosíntesis y con lo cual no puede transpirar. Es decir, estamos taponando esos poros, esos estomas, que son esos poros donde la planta respira, donde la planta transpira, con lo cual es perjudicial para nuestras plantas. La limpieza es una labor que tenemos que hacer sí o sí. Hay que recordar que la fotosíntesis es una labor importante, o la función importantísima en la planta para poder desarrollarse. Si no recibe salud, obstaculizamos esos poros, al final nuestra planta sufre. Por lo tanto, la limpieza es importante. Y muchas veces, Julia... ¿Y la frecuencia de la limpieza? La frecuencia de la limpieza vamos a valorar siempre, sabes que el pasar el dedito por una hoja... Esto como el mueble, que tú ves que tiene polvo. Ahí tú puedes decir limpio una vez a la semana, pero si hay polvo, hay polvo. Ahí. Después de pasar verano, etcétera, que hemos tenido ventanas abiertas, siempre recordamos que es más enfocado para las plantas del interior. Muchísimo polvo. Las calefacciones también. Hay que recordar que todas esas impurezas hay que tener en cuenta periódicamente irlas limpiando dependiendo del grosor de polvo o el polvo que veamos en ella. Venga, pues vamos a ponernos a limpiar. Si te parece, Julia, vamos a recordar, hay algunas especies de plantas como por ejemplo, mira, begonias res. Begonias res. Helecho cuerno de arce. Uy, se me encanta, porque es que tiene la forma del cuerno del arce, fíjense ustedes. Saumpaulia o violeta. Pero es que todavía no la han enseñado nuestros compañeros, están viendo la begoña y ahora van a ver el helecho cuerno de arce. Que es que tiene como un aspecto maravilloso. Junto con la saumpaulia o violeta africana, son tres plantas que no debemos de frotar ni de mojar, porque si mira, ahí sí lo vas a apreciar, a lo mejor en cámara no se aprecia, ahí lo tenemos. Pero vamos a ver ahí como, ves como una especie de pelusilla blanca. Sí, tiene como pelusilla. Vale. Pues esa pelusilla es protección para la planta. Si eso nosotros, hay que quitarlo. ahí está. Si pasamos una bayeta, al final le quitamos toda esa pelusilla que es protección. Tanto que le borró a la vitrocerámica, le borró los... Pues eso es lo que ocurría aquí. Nada. Ese tipo de plantas es mejor no limpiarlos con un pincelito para no eliminar toda esa pelusilla que es la protección de dicha eso planta. No se limpia. Ahí está. Tenemos que tener en cuenta también, Julia, cactus. Esta también tiene su pelusilla, la begoña, sí. Muchas veces no sabemos cómo limpiar un cactus, porque lo vemos ahí tal. A ver, ¿quién limpia un cactus? ¿Quién es el valiente que limpia un cactus? Muy fácil, Julia, mira, cogemos un pincelito, un cepillo de dientes, también nos vale. El pincelito nos vamos a asegurar que nos permite, mira, muy fácil, vas a ver que es muy fácil. Solamente hay que entretenerse un poquito en limpiar sin romper las púas, porque hay que recordar que igual que la pelusilla, las púas son protección de nuestro cactus. Mira, por lo tanto, no tenemos que... Para relajarte, ¿verdad? Te coges un ratejo por la tarde cuando vienes estresado y te pones a limpiar los cactus. Claro que sí, y así quitamos todo. No echas agua ni nada, ¿no? Nada. Si es necesario por algún momento, podemos mojar un poquito, pero no nos conviene darle una humedad excesiva al cactus. Mejor yo creo que pincel que cepillo de dientes, ¿verdad? El pincel, a mí me gusta el pincel, también lo podemos hacer con cepillo de dientes, pero con el pincel se hace muy bien, ¿vale? ¿Y qué te vas a desayunar? ¿Un vaso de leche y un no. ¿Esto no venía desayunado hoy Ángel Agudo Medina? Recurrimos a esa forma casera, Julia, para limpiar esas hojas grandes de ficus, potos, lo que tengamos en casa, a leche, cerveza y las cáscaras de plátano.
Me gustaría, O sea, por favor, y si un puedes... trapete, y un trapete. Una valleta de microfibra o podemos utilizar un pañito de cocina. Sí, las galletas estas que nos gustan a todos para Ahí limpiar está. la cocina, Pues esas. lo que vamos a hacer, Julia, es directamente Sí. en cerveza o en leche mojamos Lo mismo la cerveza que leche. Mojamos la valleta. A ver. Mojamos un poquito la valleta. leche lo mismo de la natada dejamos que entera, escurrir. ¿no? Da igual, da igual. Para otros remedios que hemos hecho sí que nos conviene, o sea, no nos conviene la leche con nata, desnatada, pero en este caso, mira, vemos un brillo. También vale para la lengua de suegra, esa voy a limpiar Sí, también yo, que sabe vale. que Mira, yo estoy siempre muy me con mi gustaría, suegra. Julia, que hiciesen la prueba con una cascarita de plátano. ¿A la lengua de suegra la limpio con la cáscara de plátano? Límpiala con la cáscara Venga, de vale. plátano. Además hay que recordar que la cáscara de plátano nos va a dar un brillo que no nos lo va a dar ningún producto químico y a la vez nos va a ayudar Mira. a fijar esos nutrientes también que nos va a Es que servir como de brillo la abono lengua para la de planta. suegra. Se queda la lengua brillante. A ver si van a ser luego que van a hablar mal las suegras. Bueno, nosotros limpiamos la Nosotros la lengua. limpiamos y luego Nosotros hacemos lo que limpiamos. ellos Luego quieran, ya ¿no? ellas que hagan lo que quieran, Exacto, claro. eso es. Lo importante es tenerla limpia. Ahí está, claro que sí. Muy importante. Oye, pues mire qué brillo se queda, Sí, ¿eh? muy Qué bien, limpia Julia. la Además, trabaja. siempre recordar que con la cáscara de plátano, con la leche, con la cerveza, al final lo que hacemos es darle ese brillo de una forma natural. Oye, qué bien se queda, ¿eh? Muy bien, Hablando en muy serio, bien. ¿eh? Fíjense ustedes qué brillo ha cogido. Este es lo más que limpia es el plátano. El plátano, sí. La cerveza y el agua, muy bien, pero el plátano Bueno, pues te da un brillo. este fin de semana se quedan ustedes viendo la televisión de Castilla-La Mancha Media y todos a limpiar A limpiar las plantas. ¿Qué ocurre, Julia? Que cuando pasamos Para los niños, que el es bueno plátano, que aprendan estas cosas. si vemos algún resto de la cáscara de plátano, lo eliminamos. Si no, se puede quedar así perfectamente la Oye, hoja. mira qué brillo, ¿eh? Cuando hacemos la limpieza con leche o con cerveza, Julia, Sí. en las hojas, con la valletita la vamos pasando, sujetando la hoja, Sí. siempre sujetando la hoja. Mira, Sujetando esa la hoja, hojita, claro, que no la sujetando la hoja Y despacito, ahí, con despacito. un poquito tal. de cariño. Mira, pero vemos el brillo que Mira va qué cariño. cogiendo. Es que esta está delante y no me deja que mis compañeros Vale, me pues la mira, enseñen. Miren, ponemos que voy a ahí. limpiar otra vez. Vamos a ver, ahí estoy. Ahí podemos Rosa. apreciar ya el brillo que nos va marcando la cerveza Mira. en las hojas de nuestras Y una vez plantas. que la tengo limpia, la seco, ¿no? No, no hace Ah, no hace falta. falta. Es lo que vamos a hablar ahora. Directamente la dejamos húmeda en un espacio donde no tenga un sol directo. Tenga luz, pero un sol directo. Para que no te queme en la humedad que Que se dejamos. vaya secando poquito a poquito ahí, sola. al aire libre, Ah, Julia. muy bien. Lo dejamos así. Tanto Muy la cerveza bien. como la leche lo dejamos así. El plátano, si es necesario, pasamos luego un trapito, pues si quedase alguna impureza. Exactamente. Si Y que vemos, se quede pegajoso tampoco si pasa vemos nada. que no queda ninguna impureza, perfectamente. Además, recordamos que al limpiar con la cáscara de plátano estamos fijando nutrientes a nuestra planta. O sea que encima también estamos fijando los nutrientes, que le Estamos estamos dando, dando- esas defensas que hablaba Ahí antes el está. acupuntor. Ahí está. Anda, qué bien. Así Pues que miren, esta qué tarde fácil. plátanos de Canarias, eso sí. para Plátanos de merendar. Canarias, plátanos de la tierra, un poquito de leche, un poquito de cerveza y todo el mundo deja las plantas como los chorros del oro. Perfecta, claro que sí. Pues sabes que ya tenemos muchas llamadas que quieren preguntarte. Vamos allá. La primera llamada nos viene desde La Roda, nos pregunta Rosa. Ella tiene un ciclamen y resulta que de tanto regar lo que se le ha cargado. Ciclamen es una planta que necesita una humedad, ¿Qué hace? riegos regulares. Ahí lo único, Julia, debemos de valorar en qué estado se encuentra nuestro ciclamen. Tenemos que hacer tratamientos de intervalo de 15 días con un fungicida polivalente y reducir el riego, lógicamente. Lo único que ahora, en los meses que entramos, si vienen lluvias, al final esa humedad la podemos reducir peor. Que ella se quiere comprar uno, porque como se ha cargado este, no sabe qué hacer, ¿se lo compra o no se lo compra? Claro que sí. Venga, claro que Rosa, sí. cómpratelo. El ciclamen hay que comprarle siempre porque es muy elegante para el invierno. Rosa, cómpratelo, ya verás como el próximo no lo vas a matar. Y no lo riegues tanto. María nos llama de Villanueva de Alcarrete, en Toledo. Ella dice que si se pueden regar los cactus, porque lo ve como seco por debajo. El cactus siempre lo... Podar, no regar. Si vemos algún daño en algún tallito, sí que lo debemos de eliminar. Hay que recordar, Julia, cómo lo muchas podas? veces ese daño, cogemos una tijerita, hay unos Y guantes... aquí tenemos un cactus. Es que, Hay- podar un cactus es tarea complicada, ¿eh? Hay unos Una guantes, cirugía. Julia, que utilizan los pescaderos, ¿vale? Se la seca justamente la parte de abajo. Podemos coger una tijerita y sanearle. Tengo Siempre, tus tijeras, te las tengo que siempre cuando Sí. puedas, no te preocupes. Saneamos siempre. La parte dañada, siempre, igual que hablamos de hojas dañadas, hay que sanear. Lo único que nos puede acarrear el tener un tallo o una hoja dañada en nuestro cactus o en nuestra planta es crearnos alguna enfermedad.
porque no sabemos realmente por qué ha muerto ese tallo o esa hoja, con lo cual lo mejor es eliminarla y para curarnos en salud siempre tratar con un fungicida, hacer tratamiento al intervalo de 15 días, que en esta época también viene muy bien. Bueno, pues hay que seguir los consejos de Ángel. Una foto de WhatsApp que nos envía nuestra amiga Juana dice que por qué se abren las hojas por el medio y se secan las puntas de esa planta suya. Vale, pues lo de secarse las hojas puede ser por pedirnos un cambio de maceta. Lo de rajarse las hojas muchas veces, Julia, es o por exceso de riego o por falta de calcio. El calcio también es muy importante para que nuestras hojas no se nos rajen. Hay veces que tenemos que hacer un aporte extra de calcio para que no ocurran esos motivos. Y lo de las puntitas puede ser por estar varios años o mucho tiempo en la misma maceta. Paquita nos llama desde Cuenca y resulta que ella tiene un ¿qué, director? Una hortensia con flor. ¿La puede trasplantar o no la trasplanta? La flor, imagino que la hortensia en flor, la flor ya era con un deterioro por la época que estamos. Es buen momento para trasplantar la hortensia. Hay que recordar que la hortensia fue una superviviente de Filomena, con lo cual no teme el frío. Lo que lleva peor es cuando vienen las altas temperaturas, con lo cual cuando la metemos en suelo ahora, la planta tira alguna raicilla, cuando vengan las altas temperaturas la planta va a estar más fuerte para brotar que si la plantamos cuando ya esté asentado el calor. Mari nos llama desde Sonseca. Ella tiene una flor de Pascua y dice que si la riega ya o no la riega o qué hace. Sí, hay que empezar a regar. Siempre hay que recordar que la flor de Pascua nos pide riegos regulares, más o menos dejando de secar el sustrato de un riego a otro. El exceso de riego les va fatal. ¿Y cada cuánto es que nos gusta lo de los días? Lo de los días, podemos regar. Yo no sabes que no sé, no te gustan los días. No sé mucho de pero que te da como tranquilidad, sí, es como los medicamentos, me lo tomo cada 24 horas, cada 2 horas, cada 3 días. Sí que mira, Julia, con la flor de Pascua, que sabemos que es una planta delicada y que a la vez gusta mucho, sí que me puedo ahí mojar un poquito en decirte que un par de veces a la semana con un vasito podríamos tener suficiente. Ahí vamos valorando la temperatura, cómo evapora en casa, etcétera. Pero nos gusta la receta. Un par de riegos. Un par de riegos a la semana. Bueno, pues que tenemos a nuestra amiga Eugenia y dice que qué le pasa a su cala. Vale, la cala cuando acaba de florecer, ahí vemos que tiene exceso de riego porque en las hojas esa necrosis que nos hace es exceso de riego. Si nos damos cuenta, la cala la tiene en interior, con lo cual la debemos de sacar a un sitio más fresco, un lugar de exterior. Una terracita, ese porchecito que nos gusta. Y ahí la vamos a recuperar mucho mejor que en interior. Hay que cambiarla de sitio. Sí. Pero hay que dejarla, quitarla del libro del lado de Teo. Paqui nos llama desde Albacete y ella tiene un lilar, ¿no? Las hojas del lilar se le están poniendo blanquecinas en las puntejas. Esas manchas blanquecinas es el temido oidio, que también aparece en los meses de otoño, cuando hay una humedad y el clima todavía es suave, aparece el oidio. ¿Y cómo tenemos este otoño tan raro? Podemos tratar con azufre o con un fungicida específico para el oidio, pero hay que recordar que todos los lilos son de hoja caduca y nos van a tirar esas hojas. Qué bonitos son los lilos. Sí, son bonitos. ¿Y cuántos había en los pueblos siempre? Pilar nos llama de Remota del Cuervo, en Cuenca, y resulta que ella tiene una costilla de Adán. Entonces, no sabe si necesita aire, agua o no sabe qué hacer con ella. Costilla de Adán necesita espacios con una luz. O que busque a Eva. Eso, que busque a Eva. Necesita espacios con una luz media baja, es capaz de vivir muy bien. Los riegos han de ser moderados. Lo único que es una planta tropical que requiere de un ambiente más húmedo. Que eso lo podemos contrarrestar con ese truquito que siempre hacemos de poner esas piedrecitas, esos guijarros, poquito agua y dejar que el agua evapore. Y la costilla que tiene las hojas tan bonitas, claro, hay que hacerle la limpieza con el plátano. Es importante, ahí, para que luzcan bien, ese platanito para la costilla de Adán. Ahí está, esa es la muestra. Como la del elefante, la hoja del elefante también. La oreja de elefante. Esas son dos plantas en las cuales te va a lucir mucho cuando pases ahí el platanito, ver esa. ¿Cuánto aprendo contigo, Ángela? Claro que sí, yo contigo. ¿Vamos con Flower Power a tope? Ahí, a tope, sí. Flower Lover. Flower Lover, siempre Power. Claro que sí, ahí está. Continuamos en Estando Contigo.